Ayer se produjo la audiencia preliminar del juicio contra José María Campagnoli, el fiscal cuya destitución pidió su jefa, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Lo acusa de haberse extralimitado, de haber investigado demasiado en una causa que involucra a Lázaro Báez, el principal empresario de obra pública de la provincia de Santa Cruz y quien le alquila las propiedades y los hoteles a la presidenta de la Nación. La cuestión es que se han fijado las fechas y la defensa ha planteado cierta preocupación con relación a que estas fechas se solapan con los partidos del Mundial. Ignacio Irigaray, abogado del doctor Campagnoli, está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿a ustedes les parece que el Mundial puede ser un factor de distracción para el momento en el cual se discuta finalmente la suerte de Campagnoli? Estamos seguros de eso y desde el punto de vista de la defensa, es muy malo para la defensa que esto se haga durante el Mundial porque hemos estado siempre pidiendo, incluso hicimos un amparo, pidiendo que la publicidad sea la más amplia, que se haga en un lugar más grande, que entre más gente, que se televise. Yo creo que tiene una intencionalidad, no hay otra forma de interpretarlo, pero además, más allá de mi rol de defensor, es muy malo en general, porque el jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público es uno de los 3 tribunales que está en la Constitución. La obligación de quien la preside debería ser enaltecerlo frente a la gente. La gente sospecha que se hace en el Mundial para esconder la deliberación y para esconder la sentencia. Esto no ayuda en nada. Cuando uno habla de fortalecer una institución, hacer crecer una institución, estas son las cosas que hace que sea más fuerte o sea más débil. Si la gente percibe que quienes integran un jury de enjuiciamiento de fiscales se comportan o tienen así recursos de la más baja política, como ponerle el alegato de la defensa el mismo día que juega Argentina, como han puesto el día 25, y la gente lo que hace es ver mal esas instituciones. El día del alegato de la defensa coincide con un partido de primera fase de la selección argentina. Exactamente, el último día, los alegatos están previstos, creo que es 24 y 25, pero el día 25, que sería el último día, correspondería que alegue la defensa, que es la última que alega, hay un partido de la selección. Creo que es el último, porque me parece que Argentina debuta un domingo, después juega un sábado y después juega un día de semana. Que exactamente, yo creo que no pusieron las demás audiencias los días de jugar Argentina porque juega los fines de semana, pero uno es el día siguiente del primer partido. Claro, el lunes siguiente al debut otro Mundial. Es toda esa semana después hay audiencias y después salta la semana siguiente, porque empieza el fin de semana, pero en vez de usar todos los días seguidos hicieron un salteo para que cayera el 25 y el 25 juega Argentina. La verdad es que además me parece que este es un caso en particular donde hay una sospecha de buen sector de la sociedad, de que hay una cuestión de persecución política que preocupa, había una gran identificación de mucha gente con Campagnoli. Me parece que merecía que esto no ocurriera, merecía que no tenga que andar discutiendo una trampita mezquina como la de la fecha. Ahora, son 7 los que van a juzgar, ¿no? A Campagnoli. Sí. Son los mismos 7 que por 4-3 decidieron suspenderlo hace 5 meses. Exactamente, los mismos 7. Difícil, digamos, cuando uno suspende a alguien es porque cree por lo menos que sí, hay elementos suficientes como para discutir su destitución y sacarlo rápido de la fiscalía, que digamos que no siga. Esto es así y además en el momento que lo suspenden, los fundamentos que dan los 4 votos de esta mayoría que lo suspende son un adelanto de opinión, porque a veces puede ocurrir, en la justicia en muchos procesos hay cautelares, ¿no? Donde uno pide una cautelar para asegurar el resultado del juicio que recién se va a tener más adelante. Tiene que tener mucho cuidado el juez, cuando dice que sí o cuando dice que no, de no adelantar su opinión sobre el juicio, porque el juicio recién empieza. Bueno, en este caso, adelantaron su opinión, nosotros se lo señalamos, los recusamos por eso, no hubo caso, ninguno se quiso apartar. Pero estos 4, digamos, ¿ustedes creen que que va a ser muy difícil que alguno de estos 4 votos se dé vuelta? Sí. Nosotros creemos que tenemos que convencer a los 3 integrantes del jury que han demostrado ser independientes. Que son 2 representantes de abogados y uno de la Corte Suprema. Y uno de la Corte Suprema. Y que, yo por supuesto, cuando voy a un juicio voy a tratar de ganarlo. Apostar a que la evidencia sea tan grande que convenza a alguno de estos 4 que han actuado como mayoría automática y que responden a instituciones. Uno al Senado, uno al Ejecutivo, uno a la propia Gils Carbó, que es la que promueve la destitución, y el otro de la Defensoría General. De la Marín Martínez. Todas instituciones donde el Senado es que por la mayoría. Jefa de los defensores, digamos, públicos. En el caso del Senado lo decide la mayoría, en este caso del Frente para la Victoria, el Poder Ejecutivo lo decide la Presidente, el de la Procuración
se sortea, pero bueno, han tenido la suerte que le ha tocado a 2 de los más cercanos. Sí, la ley dice que se sortea, y si usted me dice formalmente, hay un acta de sorteo. A nosotros nos cuesta mucho pensar que podemos tener tanta mala suerte. Porque le tocaron justo 2. Le tocaron 2 del riñón de los más cercanos que hay a Gil Carbó. ¿Y este procedimiento era por un sorteo? Este procedimiento es por un sorteo que debía ser público. De las actas que vi, el único público que había pertenecía a empleados de la Procuración, nunca se difundió, no se invitó a ningún fiscal general. Pero bueno, lo cierto es que están designados en un sorteo, pero es un hombre muy cercano a la Procuradora. De hecho, ha tenido algún inconveniente porque lo han señalado como el ariete de la Procuradora para tratar de intervenir en una causa en Mar del Plata, la del juez Hoft. Y la otra representante de la Defensoría General, a la Defensora General la designa también el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Así que en principio, esos 4 votos, si van a actuar con obediencia de vida política, ya el resultado está puesto. Ahora, había una discusión que ustedes tenían con la impugnación concretamente que se discutió ayer, o que finalmente no se discutió, pero ahora nos vamos a explicar por qué, del representante del Ejecutivo, que es un funcionario del Ministerio de Justicia, Kreplak de apellido, sí, señor, que simultáneamente estaba ternado como en una, que se candidateaba a fiscal. Exactamente, nosotros ya lo habíamos impugnado a Kreplak antes por otros motivos. Él presidía el jury cuando fue el día de la suspensión, y la verdad que careció de toda objetividad lo que hizo. Él mantuvo el jury reunido hasta las 10 de la noche para que la Procuradora pudiera resolver de apuro un recurso que les impedía tratar el caso Campagnoli, y después lo trató entre las 8 y las 10 de la noche, lo trató, una cosa muy irregular. Ya lo habíamos recusado, sin ningún éxito, y ahora resultó que decidió anotarse en un concurso para fiscal federal de la Nación, y quienes lo debían evaluar eran Gil Carbó como presidenta del jurado del concurso y los 2 fiscales del jury. Nosotros dijimos que nos parecía por lo menos indecoroso, que un gesto de decencia era apartarse del jury. Él puede hacer con su vida lo que quiera, quizás gane el concurso y sea el mejor fiscal de la Argentina, pero no puede estar en el jury al mismo tiempo. Sí, claro, porque quien pidió destituir a Campagnoli es Gil Carbó. Quien va a presidir el jurado que va a decidir si Kreplak, que participa de este juicio como representante del Poder Judicial, se convierte o no en fiscal, es la propia Gil Carbó. Es como hacer los deberes también con Gil Carbó. Exactamente, o sea, quizás él no lo fuera a hacer, pero objetivamente había un temor cierto de parcialidad. Y si bien nos dijeron que no, en el fondo lo reconocieron, porque sorpresivamente ayer, cuando nosotros nos recusamos, él renunció al concurso. Lo cual quita la causal que habíamos señalado nosotros, pero no lo hace más confiable, porque supongo yo que debe estar bastante enojado. Claro, ¿no? Bueno, pero les quita la causal. Porque sí, por supuesto, les quita la causal, esto es así. No tienen manera. Igual, yo supongo que en el fondo, el Ministerio de Justicia hubiese designado a alguien, si ustedes creen que desde el Ejecutivo... Sí, ya está designado en realidad. Hay un suplente que es el que debería entrar. Por supuesto que vamos a tener la misma sospecha inicial de que quizás él votaba como le pedían que votara, pero bueno, lo de Kreplak era evidente y no podíamos dejar de señalarlo, porque también es nuestra obligación. Nosotros no... Sí. Por las formas y los procedimientos. Sí, además nosotros somos abogados, somos auxiliares del tribunal, y me parece que tenemos que hacer lo posible para que el tribunal como institución se jerarquice, no podemos dejarlo pasar para esto, sí. ¿Y las audiencias estas que van a coincidir con el Mundial, van a ser televisadas, va a poder haber ingreso de medios, o se mantiene la determinación que hubo para la audiencia preliminar en la que no ingresaron más que las partes, ¿no? En realidad hay un reglamento que se dictó el propio tribunal, que dice que en las audiencias de juicio político puede entrar el periodismo a tomar nota con un cupo limitado, pueden entrar cámaras antes de la audiencia, pero no se puede filmar, ni grabar, ni reproducir nada de lo que pasa en la audiencia. Para la audiencia sí, puedo tomar nota y contar. Puedo tomar nota y contar. Tipo, hay algunos juicios, ¿no? En Estados Unidos que se hacen de esa manera, que uno va... Sí, pero hay una acordada de la Corte Suprema que dictó hace un tiempo cuando hubo esos altercados en los juicios de lesa humanidad. Pero la Corte habló de juicios penales, ¿no? Que no es lo mismo que un juicio político. En un juicio penal es atendible que un testigo no quiera que lo firme si va a contar algo que pasa en la cuadra de su casa, porque eso le da miedo. Este es un juicio político. Acá se ventilan cuestiones funcionales. Acá hay que saber si un fiscal sigue siendo idóneo o no para ser fiscal. Esto es algo público. Los juicios políticos en el Senado son públicos, los juicios políticos en el Consejo de la Magistratura son públicos, se filman, se televisan. Acuérdese, en la legislatura de la ciudad, acuérdese el de Ibarra. Escuchamos a todos los testigos. Sí, claro.
La verdad es que esta claro, resolución... Es distinto, porque en un proceso de destitución hay un interés público distinto supuesto, de la necesidad de preservar. O por ahí, en un juicio penal, un testigo puede condicionar al otro, puede obtener información, puede haber algo del orden Además, de la... el acusado en un juicio penal, cuando empieza su juicio, es en rigor de verdad inocente. Entonces puede tener interés en que su cara no se asocie a un delito sí, grave. los testigos también se pueden condicionar por lo que van viendo, pero acá cómo se el desarrolla. fiscal, primero ya es conocido, y segundo, él quiere la publicidad. Ahora, la audiencia preliminar de ayer iba a ser secreta, pero finalmente creo yo que, porque se dieron cuenta que no podían, permitieron entrar a la prensa, pero solo tomar nota. Nosotros ahora le pedimos ayer al tribunal que busque un lugar más grande, los hay a montones, es muy chiquito ese lugar, no entraron entraron los hijos de Campagnoli y no pudieron entrar los hermanos, por ejemplo. ¿Tiene 5 hijos? 5 chicos, sí. ¿Y él es viudo? Y él es viudo. Sí, es viudo hace 3 años, creo. Y presentamos además un amparo, porque nos parece que el tema de la publicidad es decisivo. Bueno, que ustedes vienen apostando mucho también como parte de la estrategia, ¿no? A generar un estado dentro de la opinión pública de que le preste atención a este juicio, entendiendo que no es solo una cuestión de si Campagnoli sí o Campagnoli no, sino que lo que ustedes plantean es que ahí se están jugando otras cosas. Es que eso es lo que nosotros consideramos. Yo defiendo a Campagnoli y esa es hoy mi obligación, que asumo con todo gusto, pero por encima o por detrás del caso de Campagnoli hay una cuestión muy grave, que es haber descubierto que los mecanismos de que protegen la independencia de los fiscales son todos muy débiles, que el poder de la procuradora, de cualquier procurador, en este caso de Gil Carbó, es gigante en esos procesos, y lo más importante y lo más grave, que es posible correr a un fiscal de su cargo por una investigación, porque acá no lo han acusado de ninguna otra cosa. Ajá. No es que lo querían correr por una investigación y lo acusaron porque, no sé, porque... Lo acusan de extralimitarse, él no era fiscal federal, Sí, él era fiscal... Exactamente, en realidad que es una cuestión medio técnica, porque es sencilla. Los que son federales o no son federales son los jueces. La competencia es un ámbito, un marco, un límite para quien puede dictar el derecho, para la jurisdicción le llamamos nosotros. Esos son los jueces. Los fiscales no tienen competencia. Lo que pasa es que por eso los fiscales, según la ley, no se llaman fiscal federal, como se hacen llamar ellos, sino fiscal ante los juzgados federales. Ese mismo fiscal puede ser fiscal ante un juzgado de instrucción. O sea, acá cuestión de competencia... Pero Campagnoli no era fiscal ante un juzgado de instrucción. De instrucción. Exactamente. Entonces, de Núñez y Saavedra. Eso es lo que no entiendo tampoco. Sí, lo que pasa es que él además tenía a su cargo la Fiscalía de Instrucción número 10, a la cual estaba subrogando porque estaba vacante, hacía 2 años y medio que la subrogaba. Las causas estas del problema, las causas relacionadas con Báez, son causas de la Fiscalía 10, no causas de Saavedra. Él las tenía como fiscal porque hacía 2 años y medio que era el fiscal titular de otra fiscalía que está vacante. Esto es muy común. Y de hecho, ¿cómo llega a la Fiscalía 10 algo vinculado a la causa de Báez? Porque a la Fiscalía 10 llega una denuncia que hacen unos abogados relacionados con la financiera SGI. Ellos la hacen sin individualizar ningún acusado por un supuesto fraude dentro de las cuentas de SGI, una cosa bastante complicada y amañada que tiene que ver con unos mutuos. Parece esa denuncia que a veces hacemos los abogados como para presentar el caso y después poder ver cómo sigue. En esa causa, o relacionado con esa causa, aparece la información que surge del programa del periodista La Nata. Hasta ese momento la información que no se conocía. Es uno de los testigos que ustedes proponen. Exactamente, porque uno de los cargos es el haber creado las condiciones, dice ese eufemismo, haber creado las condiciones para la difusión de un dictamen que mostró La Nata en un noticiero del canal donde él trabaja. Y entonces lo citamos a él, vamos a relevarlo del derecho que puede tener a preservar la fuente en el caso de Campagnoli y que diga bajo juramento si fue Campagnoli o no el que se lo dio, porque no fue Campagnoli. Además pedimos las imágenes y en una buena ampliación fidedigna se va a ver, pues eso lo vimos, que el oficio que exhibe La Nata no es de Campagnoli, sino que tiene un sello de recepción de otra oficina. Por eso lo citamos a La Nata, ¿no? Porque él es el que puede dar fe de quién le dio o no le dio ese dictamen. Pero, bueno, básicamente... Ahí es estábamos, eso, ¿no? ¿Cómo cae Campagnoli en la causa de Lázaro Báez? Exactamente. Campagnoli, por un lado, se encuentra con esta denuncia extraña de defraudación y por otra con datos que tienen que ver con una posible extorsión, que es un delito común, de instrucción no federal, y que es mucho más grave que el lavado, además. Es mucho más grave. Supuestamente que le habían operado los abogados de Lázaro Báez para quedarse con la financiera de Láscara, a través de la cual había canalizado Exactamente. dinero. Incluso Entonces, no se descartaba al principio, no se pudo después relacionar, que esa denuncia original tan extraña no fuera parte de la extorsión, no fuera parte de la amenaza. Mirá lo que te puede pasar si vos no vendés.
él corrobora en principio muchos aspectos externos de esa declaración que después el Lascar desdijo en la televisión, y se pone a investigar quiénes son estos abogados, quiénes son las empresas y cómo operan estas empresas, a ver quiénes podían ser responsables de esta extorsión. Así es como él encuentra un montón de pruebas que tienen que ver con la extorsión y que también se relacionaba con la causa de lavado. Todo lo que se relacionaba con la causa de lavado, él se lo mandaba a Marijuán. Estamos hablando que es el fiscal ante la causa de Casanelo, que es la de de lavado de Lázaro Báez. Que ustedes pidieron también que declare Marijuán. Sí. Para que Marijuán... Sí, por dos cuestiones. Que también está bastante enfrentado con la procuradora Marijuán. Sí, yo sé que él la había denunciado a ella porque... La denunció porque los nombramientos de fiscales ad hoc, porque la procuradora creó fiscalías especializadas y ella los designa. Y entonces, exactamente, y ella en vez de designar un fiscal que fuera fiscal y un subrogante, designó directamente a ellos. Sí. Y entonces Marijuán planteaba que era un procedimiento donde ella se excedía en su función. Exactamente. Pero Marijuán es importante porque una de las acusaciones que se le hace, bastante hipócrita, es que Campagnoli con su actividad en cuanto a la prueba común de la extorsión y del lavado, entorpecía la investigación de Marijuán. Entonces usted quiere que Marijuán aparezca y diga... Claro, que diga si lo entorpeció o no. Está bien. Y que además que diga si las piezas que salen de la investigación de Campagnoli valen o no valen. Hay un principio básico. Si lo que hizo Campagnoli es ilícito, el resultado no puede valer. La justicia no puede usar elementos ilícitos. Si lo que hizo Campagnoli vale y está en la causa de Casanelo, entonces no puede haber sido ilícito. Esto es así de lógico y de sentido común, así es como funciona. Igual la de extorsión fue una causa que desestimó Casanelo, ¿no? La de lavado. No, la de lavado creo que sigue en trámite. La de extorsión, lo que ocurrió ahí es que el damnificado de la extorsión, que es el Lascar, además de que se dice desdijo, que no es damnificado. Además de que se desdijo, está procesado en la causa conexa. Entonces, Marijuán entiende que no está en condiciones de declarar bajo juramento sobre la extorsión. Porque él ya en indagatoria dio una versión. Con lo cual, lo que Marijuán entiende es que no tiene forma de seguir avanzando y por eso la desestimó. Bueno, doctor Irigaray, vamos a estar atentos entonces. A disposición de ustedes y lo que queremos es que sea lo más público posible. Claro. Y sí. Muchas gracias. No, de nada.